De acuerdo. Mira, vamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio como aporte metodológico y pedagógico, ¿no? Ayúdennos escribiendo en el chat qué micrófono suena mejor. Sí, porque digo, entre Miguel Ángel y yo podemos estar debatiendo ideas muy interesantes, pero si no se escucha bien, pues se pierde la riqueza de este espacio. Entonces, si nos pueden escribir, yo en este momento tengo el micrófono. Sí, lo repetimos, es mejor, no hay problema. Listo, entonces vamos a validarlo, ¿ok? Sí, definitivamente creo que este es el micrófono que está funcionando bien. En todo caso, para que se entienda de alguna manera esto que estamos haciendo, yo mencionaba y le decía a Javier específicamente una idea. En el mundo empresarial, las empresas que utilizan el tema del propósito tienden a tener mayores colaboradores y mejores talentos que quieren trabajar con ellos específicamente. Porque el propósito lo que hace es de algún modo permitir que las personas trasciendan en el ejercicio del trabajo dentro de la compañía. Entonces, dicho eso, la compañía se plantea objetivos, metas que pueden ser a corto, mediano o largo plazo para lograr el propósito. Ahora, el propósito se de alguna manera traduce específicamente en la misión y la visión de la compañía. Entonces, la misión y la visión de la compañía definen lo que es el propósito de la compañía, y los objetivos y las metas son las cosas que los colaboradores tienen que alcanzar para que esa compañía se convierta en lo que tiene que ser. De allí se podría definir específicamente que las personas que trabajan en una compañía alcanzan objetivos. Entonces, claro, el propósito de una persona es lo que la persona en sí misma es, la razón por la que nace, y podríamos trascender eso a que yo me puedo plantear ciertos objetivos o metas. La única diferencia es que si yo no sé la razón por la cual existo, muchos de los objetivos y metas que me planteen pueden hacerme ser lo que no debería ser. Y ahí es donde radica un poco la pugna de la gran identidad, ¿no? Entonces, no sé, Javier, dime tú, ¿qué opinas? A ver, yo estoy de acuerdo, particularmente con la última parte que mencionas, ¿no? Es el ejemplo tan común de intentar poner la figura de un cuadrado dentro de un espacio circular. Si el cuadrado tuviese la capacidad de hablar, probablemente se dirigiría a nosotros a decir, no quepo aquí. Puede que intente forzarlo, puede que se vea de alguna manera que está adaptado, sin embargo, no es suficiente y además nunca va a ser lo mismo que un espacio cuadrado. Casos muy comunes, tú tienes la experiencia también de ser docente, yo también la bendición de serlo, y es doloroso ver cómo hay jóvenes de colegio y de universidad que a veces mencionan, mira, yo voy a estudiar eso, pero en realidad no es lo que quiero, es lo que mis papás desean. Entonces, de alguna manera es una suerte de alienación de ese individuo, de ese estudiante, que está posando una parte importante de su vida en el propósito que tiene probablemente otra persona, ¿sí? Que era lo que mencionamos también la sesión anterior. Entonces, yo creo que es un punto capital, pero hay que dar el siguiente paso. Hoy en día, en la cultura en la que vivimos, donde todo, bueno, no todo, pero mucho gira en función de la parte externa, creo que es importante hacer cada vez más conciencia de la necesidad de encontrar el propósito o el sentido de tu vida. Y ese primer punto creo que está bastante claro aquí. El siguiente punto, sin irnos necesariamente a lo práctico o lo pragmático, es, ok, una vez que yo entiendo que necesito hacerlo, ¿cuál podría ser el itinerario para eso? Y ahí me encuentro con una realidad importante. Primero, tener una inexperiencia para buscar una solución, porque así como nadie te enseña a ser papá, hoy en día menos, pero nadie te enseña a buscar el sentido de las cosas. Si estuviésemos hablando de Atenas o
de las islas griegas de hace 2500 años fuese muy distinto, ¿no? O incluso sí, en la Edad Media, donde había esa pregunta, no era negociable respecto a la propia identidad. Es decir, que tú sepas quién soy implica necesariamente saber hacia dónde te diriges, por una cuestión incluso física, ¿no? Ok, tú vienes de acá, tienes que dirigirte hacia un lado, porque si no, tu existencia, de alguna manera, aunque suene feo, no está justificada. Tu existencia se justifica en la medida en que te realizas apuntando hacia un fin. Entonces, el segundo paso, que podríamos elaborarlo ahorita, es, listo, si yo tengo claro que esto es importante, ¿cómo puedo empezar a dar esos primeros peldaños, ¿no? Para poder llegar a decir, ok, perfecto, ese es el sentido, hacia allá me oriento, independientemente de las cosas concretas que yo vaya haciendo. Bueno, yo creo que ahí hay un tema complejo en muchos aspectos, ¿no? Porque no hay algo práctico específico en esto, ¿no? No hay algo práctico específico en esto. No sé, sigo nomás. Ya, no hay algo específicamente práctico en ello. Y una de las cosas que más nos preocupa como personas a veces es la subsistencia, es lo rentable, el emprendimiento, el de qué voy a vivir, y nos olvidamos que, como decía Javier, nosotros somos un cubo de pronto tratando de entrar en un espacio redondo, en un agujero redondo, no va a calzar. Una de las principales nociones de la filosofía, que creo que ese es el planteamiento del día de hoy, era ¿qué cosa puedo conocer yo? Y claro, cuando hablamos de una cosa, yo puedo conocer este vaso, ¿no? El vaso está fuera mío, yo le puedo dar una identidad, una geometría, pero cuando el sujeto que conoce y el objeto conocido soy yo mismo, son el mismo ente, el desafío es complejo, ¿no? ¿Cómo yo conozco lo que soy? Entonces tengo que irme a mis cualidades. Yo creo que uno de los principales desafíos de las personas es aprender a ser honestos consigo mismos y definir cuáles son mis cosas positivas, mis cosas negativas, ¿no? Lo que actualmente se llama el FODA personal, ¿no? Fortalezas, debilidades, personas, oportunidades y las amenazas. De pronto yo tengo un vicio que me amenaza a muchas de las cosas que son mis fortalezas y viceversa. Pero no hacemos, como tú decías, ese ejercicio de reflexión por entender quién soy, que creo que es el primerísimo paso que deberíamos tener, es aprender a hacer un examen de conciencia diario, ¿no? Y decir, bueno, en este día, ¿quién fui yo? ¿Fui una persona que me agradé? ¿Fui una persona que me desagradé? ¿Fui una persona como yo tuve que haber sido, como yo hubiera querido ser? Si yo fuera otro que no soy yo y me veo a mí mismo actuar, ¿me hubiese admirado en lo que hice o no? ¿No? Que creo que de alguna manera, y sin ánimo de extenderme por otro tema, es el principio del amor, ¿no? Platón decía, la admiración es uno de los fundamentos del amor. Entonces, ¿hasta qué punto nos podemos admirar? Y digo que es un ejercicio de honestidad por una sencilla razón. Si yo abro honestamente el abanico, me veo y determino que no me admiro, la pregunta que continúa es, ¿qué debería tener o quién debería ser o cómo debería actuar para admirarme? Creo que es el primer punto. Y nuevamente, para conectarlo con el tema, si yo escojo hacer algo para admirarme, ¿estoy siendo o me estoy haciendo? Yo, a ver, sin ánimo de tener una respuesta específica, ¿no? Yo creo que es ambas. Porque la identidad, de alguna manera, es flexible, y sin sesgarlo únicamente en los planteamientos de Aristóteles, es al mismo tiempo una realidad presente que camina hacia una realidad futura, que es lo que él llamaba acto y potencia. O sea, tú estás siendo, tú eres y estás siendo al mismo tiempo. Eres una persona que actualmente en acto tiene unas cualidades, unos defectos, unos sueños, unas aspiraciones, tiene las huellas de su pasado, tiene los deseos y la proyección hacia su futuro, y también de las decisiones que luego de su presente vaya a tomar, se va realizando aquello que, quiera o no quiera, va a tener que vivir. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que es algo que de alguna manera tú ya posees, pero que claramente de alguna manera tienes que
seguir enriqueciendo o encaminando hacia aquello que plenamente te va a hacer feliz. Y ya que menciono esa última palabra, no sé qué pienses tú, pero yo creo que independientemente de la cultura, independientemente del estado por el cual esté atravesando una persona, consciente o inconscientemente busca aquello que esa persona interpreta como el bien. Y ese bien, incluso me atrevería a decir yo, no le da valor por el bien en sí mismo, sino por lo que le puede dar, y es felicidad. Yo no sé si es que haya una persona cuerda que haga una opción libre, voluntaria y consciente por no ser feliz, ¿sí? Entonces eso yo lo establecería como una especie, como una suerte de luces para tratar de responder esa pregunta, ¿ok? Porque la semana pasada tú lo mencionabas, ¿no? Okay, ¿cuál es la razón por la cual yo decido levantarme de la cama a pesar de estar enfermo, triste, en algunos casos deprimido, angustiado, de sentirme solo, de experimentar un sinsentido de la vida? Okay, lo más probable es que esa razón que estamos tratando de definir en este momento sea una lucha por aquello que para mí en sí mismo es valioso, que es la felicidad. Yo me levanto porque en el fondo creo, o me levanto o me quedo en la cama porque en el fondo creo que eso va a ser lo mejor en términos de, aquello que va a hacer permanecer de alguna manera mi existencia, ¿no? Interesante, y de hecho has tocado un tema que creo que valdría la pena analizarlo, así que déjenos en los comentarios si quieren que ese sea el tercer tema, el tema de la felicidad, porque ahorita que te escuchaba yo me ponía a pensar y digo, claro, la gente no solamente hace lo que en su concepción cree que está bien, yo creo que las personas se orientan a conseguir bajo cualquier medio aquellas cosas que creen que lo van a hacer feliz. La felicidad es un tema extenso que se puede tratar de muchos modos. Personalmente me inclino más por el modo y la visión aristotélica, pero creo que hoy se ha tergiversado porque la felicidad está más materializada que nunca. Entonces la felicidad ya no es un estado de satisfacción personal, sino un status vivendi, ¿no? Y de alguna manera eso puede verse reflejado en hombres como un estatus dentro de la sociedad, en mujeres como un estatus dentro de la sociedad, dentro de la empresa, dentro de la familia, que tienen ciertas condiciones, pero al mismo tiempo siguen siendo planteamientos, paradigmas que la persona se va a poner, que, ojo, nunca nadie nos enseña si eso realmente es lo que nos va a hacer feliz o no. Eso simplemente se nos da como por sentado, ¿no? O sea, se supone que tú creces, te gradúas, estudias, consigues un trabajo, te casas, tienes hijos y ya deberías ser feliz. Y si no, entran las tragedias de crisis personales y la gente empieza a ponerse un poco... Yo creería que principalmente el desafío está en dejar de vivir en automático. Lo primero, y creo que ese es un poco lo que estamos buscando con este espacio, hacer un stop en nuestra vida y preguntarnos cosas. Y la primera cosa que me tengo que preguntar es, ¿quién soy? Y luego de que me pregunto quién soy, debería saber si al momento de responder me estoy conformando con lo que hago o estoy tratando de cuestionar lo que debería ser. Entonces, esas dos preguntas a una persona deberían ponerla de alguna manera en cierta tensión sana de búsqueda de un propósito. Hoy temprano, justamente pensando en el programa de hoy, reflexionaba filósofos como Kierkegaard, por ejemplo, que hablaba existencialistas, ¿no? La existencia precede a la esencia. De alguna manera, primero soy y luego voy siendo. Que hasta cierto punto podría decirse sucede, como lo acabas de mencionar tú. Yo personalmente creo que sí existe una esencia que yo debo de descubrir, y el cómo yo voy a actualizar esa esencia, que es lo que tú mencionabas con Aristóteles, ya es algo que yo tengo que determinarlo, ¿no? Con el ejercicio de la voluntad. Imaginémonos lo siguiente, y quizás para manejarlo de un modo más pedagógico. Si yo fuese un auto, pero no sé qué soy, y veo un yate en el mar, y lo admiro, y me parece bellísimo, y digo, yo quisiera ser como él.
eventualmente había una esencia antes de que el carro sepa lo que tiene que hacer. Sí, lo que tiene que ser, cómo funciona. No hubo una introspección, se mete en el mar y se puede averiar. El ejemplo puede ser muy burdo, pero hay ciertas veces en la vida en la que tú puedes decidir ser algo que te puede ser contraproducente. También lo puedo poner en un ejemplo personal, quizás un poco burdo también, ¿no? Yo quiero ser cantante de ópera, pero no tengo voz. Entonces, por más que quiera, no va a suceder, nunca me voy a convertir en eso. Sin embargo, hoy, una de las más grandes motivaciones que suenan en redes sociales y en estados compartidos es: tú puedes ser todo lo que tú quieras. Sí, es complejo, ¿no? Porque si uno quiere rastrear de alguna manera esa tesis muy seductora, supremamente seductora, uno no solamente tendría que hacer una regresión hacia Sartre o hacia Kierkegaard, incluso ir un poco más atrás hacia el Homo Deus renacentista, moderno, o incluso si quieres rastrear eso a la raíz del Génesis, ¿no? El seréis como dioses, ¿no? Seréis capaces de determinar, de construir, de dar fin y sentido a todo aquello que tú desees. Suena bien, pero creo que no es real, porque me topo con una pared grande que son los límites de un mundo que está fuera de mí y que es independiente a mí. Tú ahorita mencionas el ejemplo del barco y del carro, y el carro, por más esfuerzo que haga, no puede evitar hacerse cierto daño si es que decide introducir toda su estructura en el mar. Entonces, yo creo que la idea no es mala, creo que es una idea incompleta, o que falta de alguna manera cierto disclaimer o pie de página donde tú dices, ok, tú puedes hacer muchas cosas de tu vida y de alguna manera puedes darle la orientación que desees. Afortunadamente somos libres, pero esa libertad no puede escapar de los límites de lo que muchos filósofos van a llamar la realidad. La sesión anterior ponía el ejemplo, ¿no? Tú puedes pensar que eres Superman y estar convencido de eso. Si alguien te dispara, no quiere decir que la bala va a rebotar. No. Y si saltas el cuarto piso, las consecuencias las sabemos todos. Entonces creo que hay una doble realidad importante. Por un lado, el hecho de ser humano crea en tu interior un deseo de grandeza, que es otro signo del propósito, de querer dejar una huella, de querer impactar corazones, de querer ser recordado. Pero eso tiene ciertos límites. No te das todo a ti mismo, porque hay una realidad que excede los límites de quién eres tú. Opuesto a algunos filósofos que mencionaban que el hombre literalmente es capaz de darse y hacerse a sí mismo todo, ¿eh? Uno de ellos, pues como lo sabes, y ahorita podríamos entrar por ahí, Jean-Paul Sartre, ¿no? Existencialista francés del siglo anterior. Sí, efectivamente. Aparte que una de las cosas más trágicas es que el ser humano en los últimos 300, 400 años ha ido de alguna manera rompiéndose de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, primero parte de su concepción contingente y como tú decías, deseo de ser como dioses, le rompe su relación con el creador o cualquier tipo de religarse a. Que ojo, un tema importante ahí es comprender que el ser humano tiene la capacidad de amar porque puede darse, tiene la capacidad de ser virtuoso porque tiene voluntad, tiene inteligencia para orientarse al bien. Y efectivamente, dentro de la concepción clásica, por ejemplo, los griegos siempre consideraban a los dioses de alguna... Bueno, no solo los griegos, antes de los griegos también, los egipcios consideraban a los dioses como un favor. Es decir, yo tengo que unirme a algo que es trascendente
para poder estar en línea con lo bueno y poder recibir bondades también. Entonces, cuando el ser humano se deshace de allí, llegamos a Sartre, que deshace al ser humano en su cabeza, ¿no? El ser humano ya no tiene una esencia, sino que se hace a sí mismo, y pues ya en la actualidad uno puede decidir incluso su propio cuerpo, ¿no? Decide no solo sobre su cuerpo, sino cómo tiene que ser su propio cuerpo. Entonces, el ser humano se ha vuelto de alguna manera una plastilina, ¿no? Nos hacemos y nos deshacemos a como nos guste. Y claro, cuando yo me puedo hacer y deshacer a mi antojo, es indistinto si existe una esencia o no existe una esencia. Y ese es el justificativo moderno, quizás, para definir que el ser humano se puede hacer, es indistinto si ya es o no es. Sin embargo, así tú condiciones un auto para que flote en el mar, nunca va a dejar de ser auto. O sea, yo personalmente creo que sí existe una esencia anterior a la existencia o a la conciencia propia que va a definir lo que la cosa es. Y siendo el ser humano una criatura tan compleja, podríamos decir que naturalmente va a ser más difícil encontrar el propósito. Pero así como es más difícil, también va a ser más reconfortante cuando se lo encuentre. Y ahí dentro es donde se halla este meollo de lo que podría ser la propia felicidad, entendida como la satisfacción máxima que tú obtienes cuando eres lo que tienes que ser. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando lo vivieron en su momento, quizás en el colegio. Y es cuando te da ese momento heroico en el que tú dices, hoy me pongo al día en todas las materias que he dejado atrasadas, cuaderno de borrador, tienes medio cuaderno de borrador nuevo que no lo has pasado limpio. Y hay una noche en la que nos quedamos hasta las 11, 12, 13 de la noche cumpliendo con nuestra responsabilidad. Entonces, claro, ese ejercicio de yo ser responsable con la labor que yo tengo que hacer, que es ser estudiante, estudiar, de algún modo me da un estado de satisfacción, aunque termine muy cansado. Aunque duerma poco, me levanto emocionado al día siguiente. Y estoy motivado por algo tan simple, bajo, burdo, como haber terminado mis tareas. Y digo bajo, burdo porque hay cosas más importantes en la vida, pero en ese momento ese es nuestro mundo. Hemos cumplido con lo poco que teníamos que cumplir. Nos da un sentido de satisfacción. ¿Qué es lo que sucede en el trabajo? Yo creo que no todos los trabajos te dan ese mismo nivel de satisfacción. Hay ciertos trabajos que sí, por ejemplo, la cátedra. Cuando tú enseñas y logras el cometido, es decir, que tus estudiantes despierten su curiosidad, adquieran conocimiento y sean mejores, digan, ahora entiendo por qué tengo que estudiar, no hay profesor que nos pueda decir que no es feliz en ese momento, porque tu existencia adquiere mayor valor porque estás validando también a otras personas. Entonces, en ese ejercicio en el que yo soy aquello que tengo que ser, o lo que en esencia debería ser, ahí es cuando yo adquiero la mayor satisfacción, basada y fundada en que estoy siendo lo que tengo que ser, ¿no? De acuerdo, ahí, a ver, no lo voy a traducir porque ha sido bastante claro, pero sí quisiera resaltar algunos puntos que has mencionado en relación al propósito, ¿no? Como para no bombardearlo simplemente de preguntas y la necesidad ya tienes que encontrarlo sin dar unas pautas. Hay algunas luces ahí, ¿no? La primera que creo que has dado, me corriges si es que no es así, es el propósito es algo que excede mi persona, o sea, que hacia lo cual yo debería dirigirme, ¿sí? Y eso hacia lo cual yo debería dirigirme no se limita a un factor, por así decirlo, limitado a las condiciones materiales, sino se convierte en algo inmaterial, pero que es de alguna manera se concreta, entre comillas, en aquello que podemos llamar una esencia. Ok, listo, una esencia que tengo yo y que de alguna manera, yo lo entiendo así, de alguna manera es otra esencia que de alguna manera me está diciendo, es aquí, ven para acá. Es algo exterior a mí, por un lado. Por otro lado, has dicho un punto que me parece clave, y es que una de las luces del propósito, yo creo que, aunque
sí, aunque sea quizá pretencioso, ¿no? Pero creo que toda persona encuentra el propósito que tiene una característica que implica el bienestar de los otros, directa o indirectamente. Es lo que tú señalabas con el ejemplo del docente. Claro, uno se realiza porque percibe que está alcanzando su propósito, pero es un propósito que directa o indirectamente genera bien en los demás. Independientemente de que pierdas la materia, que la apruebes, es la capacidad de poder irradiar algo que para otras personas, ahora o en el futuro, es bueno en sí mismo. En este caso enseñar, en el caso de los padres, en el caso de viajar y demás. Es como la característica del propósito, y yo repito eso constantemente porque creo que es importante. Es algo que el propósito en sí mismo también excede tus propios límites. No es, o sea, llega a unos lugares que incluso la misma persona que está en el ejercicio de alcanzarlo no es capaz de dimensionar, porque es una realidad cuyas consecuencias nosotros no manejamos, ¿no? Entonces, como tres puntos importantes. Está fuera de mí, es algo hacia lo cual yo tiendo, es esencia y no solo ni principalmente existencia, y además genera unas luces o bienestar para las otras personas. Y también creo yo que genera en este esfuerzo por alcanzarlo una suerte de círculo virtuoso, es decir, las personas que están enfocadas en encontrar el sentido de su vida o el propósito mueven a otras personas a querer hacer lo mismo. No porque la persona haya llegado a un estatus de donde merece admiración y donde suda agua bendita cuando hace ejercicio, sino porque el esfuerzo de alcanzar algo que tiene sentido le llama la atención, no de manera coloquial, sino dice, hey, esa persona está dirigida hacia algo, ese algo tiene algunas características, entre ellas el bien común, entonces si esa persona lo está logrando, yo quisiera también, que es lo que mencionábamos hace 15 días sobre el FOS, ¿no? Sobre esta luz o este fuego que enciende otros fuegos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creería que si lo aterrizamos un poco, que creo que eso es lo más desafiante y lo más complejo, una enfermera te podría decir, sí, yo estoy beneficiando directamente con mi profesión a otras personas, entonces ¿es este mi propósito? Claro, la pregunta es compleja porque sí, no, ¿quién lo puede decir? O sea, al final de cuentas, y eso quiero que quede bien claro acá, la respuesta a la pregunta ¿quién soy? No es una respuesta que me va a satisfacer a mí o a Javier o a tu papá o a tu mamá. Es una respuesta que solo te puede satisfacer a ti mismo. Es más, puede sonar absurda para otra persona. Si yo le digo a Javier quién soy yo, probablemente Javier me diga, sí, tiene sentido, pero es indistinto para él. No causa ningún tipo de impacto porque solamente va a responder a mí. Yo, y cuento un poco mi experiencia, los que me conocen y los que ven este video después grabado, muchos han sido alumnos míos. Tengo casi 18 años dando clases. Ahí hay varios conectados. Saludos a todos mis alumnos que están conectados, alumnos y exalumnos. Tengo 18 años dando clases y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hicimos con un grupo de amigos del colegio fue desafiar al sistema educativo, ¿no? Nos acercamos al vicerrector y le dijimos, pensum académico es insuficiente para enfrentarnos al mundo. La gente no está aprendiendo a conocerse, la gente no está aprendiendo la crisis, la gente no está aprendiendo de ética a profundidad. Entonces me acuerdo que iniciamos un movimiento ahí adentro que lo que hacía era enseñarle a la gente los viernes después de clases cuestiones como crisis del mundo, conocimiento personal, máscaras, algo de bioética, que en esa época era una discusión muy amplia. Luego de eso yo empecé a dar clases. Los gringos tienen un refrán sobre los profesores, ¿no? Aquellos que no pueden hacer nada más, enseñan. Dile en inglés. Sí, en inglés. Those who can't, teach. Entonces, claro, eso es un refrán que lamentablemente es cierto porque conozco a muchas personas que lo mejor que pudieron hacer en su vida fue dedicarse a enseñar. Y es triste porque esa gente tiene en sus manos el futuro del mundo, no solo de la patria, del mundo, son las personas de mañana.
Entonces, una de las cosas que a mí me afectaba mucho, quizás en mi ego de joven, era, esto es todo lo que voy a hacer. O sea, ¿voy a ser profesor el resto de mi vida? Bueno, trataba de que no me afecte, ¿no? Y lo fui durante consecutivamente 7, 8 años, hasta que ya empiezas a tener mayores necesidades, y pues los profesores tampoco es que sean los mejores pagados de todas las profesiones, y decidí entrar en el mundo empresarial, ¿no? Me dediqué al área comercial, a ser consultor, administré algunos negocios, empresas, fui escalando, tuve mis propios emprendimientos, y luego de algunas malas pasadas, porque muchos de estos negocios, por temas de leyes, por temas de sociedades, no terminaron bien, o terminé vendiendo mis acciones, hubo un año en el que yo dije, bueno, nunca dejé de enseñar, siempre enseñaba, tanto en universidad como en empresas dando capacitaciones, pero fue un año que dije, ¿sabes qué? Quiero un año sabático, hacer algo con los ojos cerrados, las manos atadas atrás, sin ningún problema. Me dediqué a enseñar historia, que tú sabes que me apasiona, y me volví a enamorar de otro modo de esa vocación de ser catedrático. Entonces, para ir cerrando la idea, ya más maduro, adulto, habiendo vivido algunas experiencias, empecé a darme cuenta, diferente cuando tenía 20, 21 años, cómo muchas de las cosas que son mis virtudes o mis cualidades calzan perfectamente en el ejercicio de la enseñanza. Entonces ahí es cuando tú empiezas a encontrarle sentido a... Y bueno, al final de cuentas, las personas que tienen un propósito nunca se cansan ni tampoco se conforman, porque el propósito siempre es claro y uno no puede ser irresponsable ni incoherente con su propio propósito. Entonces yo sí sentía, desde que era estudiante, la insatisfacción de profesores que no me enseñaban bien. Entonces cuando yo fui un profesor quería no ser de esos profesores. Luego cuando yo tenía compañeros de trabajo trataba de corregir a los compañeros que yo veía que no hacían necesariamente, ponían empeño en ese trabajo. Y luego trataba de alguna manera de buscar espacios donde yo pueda enseñar. Entonces círculos de tertulias con estudiantes, ex estudiantes, amigos míos, con tertulios, y en ello encontraba cierta felicidad. Entonces claro, mi propósito tiene mucha relación con la educación, tiene mucha relación con el conocimiento. Hoy, más seguro que nunca, casi 20 años de mi vida buscándolo, y puedo decir que esta idea nace como parte de mi propósito. Tú eres filósofo, o sea, es tu profesión y tu vocación serlo. Y saber que hay personas que pueden de alguna manera encontrar una luz o encontrar algún tipo de claridad a través de este ejercicio nos da ese bienestar. Entonces, comentando ya mi experiencia personal, yo creo que tú puedes tener cualquier tipo de profesión que beneficie directamente a las personas y no necesariamente sea ese tu propósito. Sin embargo, si ves que hay una concordancia entre tus fortalezas, dones, cualidades positivas, virtudes y el ejercicio de una profesión o un emprendimiento que tú tienes, ahí es donde empiezas a encontrar esa armonía o ese equilibrio del propio propósito, ¿no? Sí, yo creo, claro, todo acto que genere un valor a los demás no necesariamente es tu propósito, pero todo propósito necesariamente implica una ayuda directa o indirecta a los demás, ¿sí? Mira, estoy muy de acuerdo. Siempre digo eso, ¿no? Pero no muletilla, pero en este caso es así. A ver, yo tratando de tomar tu experiencia y llevarlo como a lo concreto, ¿no? Cuando uno va al médico, esto lo sé porque lo dice mi madre, a cierta edad el médico te dice, señora, no olvide pues palparse, como para de alguna manera tener alguna medida de prevención respecto a cáncer de mama, ¿no? No sé si sea el ejemplo más feliz, pero de ahí yo que capto, ¿no? Claro, tú dices, yo buscaba aquello que me realizó y por eso insistí después de un periodo de tiempo, porque veía una insatisfacción cuando yo recibía la docencia. A mí me apasionaba enseñar,
sumé y resté y dije, perfecto, entonces yo creo que una de las luces para encontrar el sentido de mi vida implica enseñar mejor de lo que yo recibí y poder continuar aquello que yo percibía. Pero eso implica necesariamente un ejercicio de esforzarse por ser consciente de qué es lo que no te agrada, qué es lo que te genera insatisfacción y qué es aquello que te sacia. Que, o sea, sería para mí como uno de los primeros tips. Pregúntate, haz un alto, escribe en una hoja, divides la hoja por la mitad, toma una pluma y digo, ok, ¿cuáles son aquellas cosas que me generan insatisfacción? ¿Cuáles son aquellas cosas que me generan realización? Que de alguna manera hacen que incluso de manera sensitiva el pecho como que se te ensanche. O sea, eso suena bonito, pero es real. O sea, luego de ir a ayudar a una persona que lo necesita, un amigo tuyo que lo único que hizo fue llorar en tu hombro, sea hombre o mujer, tú lo abrazas, no encuentras las palabras, pero estás ahí y esa persona, por el hecho de estar ahí, te lo agradece. Tú encuentras, o sea, una experiencia interior con el pecho ensanchado de decir, ok, he ayudado, he creado algo bueno. Y eso tiene que, de alguna manera, ir a la lista de, ok, ¿qué cosas me generan realización? Entonces, como este primer ejercicio, ¿no? O sea, tratar de esforzarte por ser consciente. Y ahí hay que, como diría San Pablo, cuestionar todo. Nada puede pasar por el filtro de la... evitar el filtro de la crítica. Si sobrevive el filtro de las preguntas, genial, vale la pena. Y si no lo sobrevive, pues bueno, hay que cambiarlo. Entonces, en ese ejercicio de qué cosas me generan insatisfacción o frustración, qué cosas me realizan, hay que poner trabajo, amistades, sueños personales, estudio, familia, pareja, aspiraciones y demás. Ponerlo todo. ¿Y cuál de esos aspectos ir poniéndolo en esas dos categorías? Pueden ser muchas más, pero creo que es un ejercicio muy sencillo y útil. Podría arrojar más luces de... Y una vez que yo encuentro aquellas cosas que no, pues bueno, hacer el ejercicio de ir dejándolas de a poco, y aquellas cosas que sí, de alguna manera reforzarlas y apegarte más a eso, ¿no? Porque me parece que es muy concreto el ejemplo que tú mencionas. Y repito, no hubieses llegado a ese punto si es que no hubieses hecho el ejercicio racional de decir, ok, esto no me genera satisfacción, esto sí me genera, quiero cambiarlo, entonces sumo, resto y me da como resultado esto, ¿no? Sí, total, creo que es un ejercicio válido. Y otra cosa que quiero que también quede muy claro, existen dos movimientos puntuales dentro de la persona que son contrarios. Y esto es algo en lo que voy a insistir en los videos más adelante. El primero es un movimiento centrípeto, es decir, de afuera hacia adentro. Los movimientos centrípetos es cuando una persona desea profundamente ser feliz, tanto que está dispuesto de alguna manera a absorber de otros cuanto fuere necesario para ser feliz. Y existen, ¿no? En algunos casos les llaman personas tóxicas actualmente, ¿no? Son aquellas personas que de alguna manera están buscando tener algún tipo de relación amistosa, sentimental o lo que fuera, con alguien que le haga ser más feliz, que le dé valía, que lo valore, que le preste atención, entonces ese tipo de personas absorben, ese tipo de personas desgastan. Te pido que realmente te preguntes si tú eres ese tipo de persona que busca absorber a los demás de su energía, de su tiempo, para tú ser feliz, y estás constantemente llevando los momentos y las situaciones a los extremos, ¿no? Lo vemos hoy en día, personas que dicen, no, que una fiesta, y luego de la fiesta quieren irse a la playa, y luego de la playa quieren... Esos excesos, que ojo, digamos, la diversión no está mal, por si acaso, pero cuando tú ya ves que hay un desorden, ya hay un exceso de esa persona por buscar situaciones que le hagan sentir felicidad, eso de alguna manera ya es un indicio de que esta persona es una persona con una moción interior centrípeta, ¿no? Está buscando de dónde absorber. Y si no me funciona contigo, me funciona con otro. Y no me funciona con otro, llamo a mi otro grupo de amigos. Y constantemente busca absorber. El otro movimiento también lo vivimos, lamentablemente en la actualidad quizás menos que el primero, porque vivimos una sociedad consumista, mercantilista, que lo que hace es bombardearnos de publicidades
para yo sentir, o sea, esto aquí es lo que me hace feliz, tengo que comprar esto, quiero comer tal comida, quiero comer tal otra. Vivimos en ese inmediatismo, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo de un movimiento centrífugo, estoy hablando, como decía Javier, que yo me dé a otra persona para que la otra persona sea feliz. Que es como cuando una persona llora por algún malestar que está pasando y yo estoy ahí escuchándolo, incluso si no le digo nada. Pero si le digo algo que lo conforta incluso más, la satisfacción mía es mayor. Porque el ser humano es, en esencia, gregario. Necesita de otros para poder realizarse. No se puede realizar en la soledad, en una montaña, solo viviendo bajo un árbol. Entonces, el ser humano es gregario. Y por eso es que hablamos al principio de esencialismo o existencialismo. La esencia del ser humano es ser gregario. Entonces, cuando yo actúo como comunidad en beneficio de otro, experimento la felicidad. Entonces, lo primero que tengo que saber es quién soy. ¿De las personas que absorben o de las personas que se dan? Y si eres de las personas que se dan, probablemente tu vida esté ya llena de muchos buenos momentos en los que tú has descubierto que puedes ser feliz. Pero si eres de las personas que absorben, te puedes dar cuenta porque la mayor cantidad de momentos en tu vida son de insatisfacción. Porque nunca vas a encontrar algo que te llene tanto como cuando tú das. Aunque suene paradójico, ¿no? Sí, y miren, cuando traten de... consejos desde mi experiencia, ¿no? Cuando traten de clasificarse en estas dos categorías que expresa Miguel Ángel, creo que es muy importante siempre, no solo aquí, pero siempre una cuota de realismo. Que me lleve a entender que si estoy siendo tóxico o tóxica, no soy ni el más tóxico ni la más tóxica, y tampoco es el fin del mundo, porque hasta antes de morir se puede componer y se puede arreglar. Y en caso de ubicarme principalmente en la otra categoría, pues ser consciente que, aunque me gusta siempre poner ese ejemplo, yo no sudo agua bendita. Y aunque pues la Madre Teresa te quede te dé a los talones, tienes que ser consciente que siempre hay una oportunidad de crecimiento. Esa conciencia de que no soy perfecto y que soy capaz de hacer cosas buenas, creo que es muy sana. Porque te aleja de aquello que esencialmente no eres. Yo quería tocar, ya el tiempo lamentablemente se nos fuma, ¿no? Pero puntualizar un apartado importante respecto a un filósofo que mencionamos, ¿no? Que es Sartre, existencialista francés, donde, bebiendo de filósofos anteriores, expresaba que la existencia precede a la esencia, ¿no? Y yo soy aquello que vivo, aquello que siento, aquello que cotidianamente experimento, ¿sí? Pero por otro lado, llega a la conclusión de la vida es una náusea, la vida es un vómito, la vida no vale. Y si vale, vale poco o vale mal. Porque concebía que esta existencia necesariamente se iba a encontrar con un drama ineludible, y es el drama de la libertad, ¿no? Claro, si es que Dios existiese, qué malo es como para darnos la posibilidad de elegir y ser responsables de nuestros actos. Y esos actos nos llevan en buena medida, no necesariamente en la mayoría de ocasiones, pero en buena medida al error, al dolor, al conflicto, a la soledad, a la frustración. Entonces me parece una conclusión muy profunda, pero también muy dañina, porque la libertad tiene los riesgos de las consecuencias, porque así es la realidad, pero en el fondo presenta principalmente oportunidades, oportunidad para descubrir quién soy, oportunidad para saber qué puedo hacer por los demás, oportunidad para saber en qué puedo crecer en términos físicos, psicológicos, espirituales, oportunidades. Y la toma de decisiones, de alguna manera, se concreta en algo que de alguna manera me permite a mí poder alcanzar el propósito, que es la madurez. Tú lo mencionabas también hace 15 días. Las personas maduras son aquellas que interactúan con el entorno de manera responsable, que buscan de forma consciente a dónde quieren llegar y establecen una serie de pasos para poder alcanzar. Sí, yo quisiera agregar ahí
y también ya por ir terminando porque estamos ya sobre el tiempo, y es que el sufrimiento es algo que naturalmente el ser humano siempre ha querido eludir. Y si algo se le puede dar a la filosofía clásica es que en ese afán de buscar el porqué de las cosas, se dan cuenta que el sufrimiento es inevitable. De hecho, el sufrimiento es humano. O sea, es lo más humano. Nos duele porque nos hace daño algo. Y si no sufriésemos, si no tuviésemos dolor, no podríamos tampoco encontrar lo que es verdadero, duradero, absoluto, certero. Entonces, de alguna manera es un indicador que nos permite incluso sentir cuando hemos tomado una mala decisión. A veces la gente se queja conmigo cuando viene a conversar o me pide un consejo. Es que tal persona me ha hecho daño. Sí, pero esa persona no te obligó a estar con ella, ¿no? O sea, tú tuviste la libertad para decidir estar con esa persona. Y decidiste, y en muchos casos sabiendo que te iba a hacer daño. En algunos otros hasta con las cosas claras, porque vivimos en una época porque así se manejan las relaciones. Y aceptaste. ¿Por qué lloras? Entonces ahí es donde te das cuenta que el sufrimiento a veces es innecesario, porque la gente, en vez de optar por la verdad, por la razón, opta por la ilusión. ¿Ya? Y la ilusión es dañina, no en esencia, pero muchas veces es dañina, porque tú te puedes ilusionar con literalmente cualquier cosa que sea irreal, inalcanzable, que quizás no va a suceder nunca. Tu crush. El crush. Efectivamente, entonces al final de cuentas te puedes hacer daño a ti mismo si es que no estás dispuesto a descubrir realmente lo que eres. Una persona que sabe quién es, una persona que tiene propósito, no pierde el tiempo con personas tóxicas. Una persona que conoce su propósito sabe darse valor a sí misma. Entonces, para todas aquellas personas que sufren y no quieren sufrir más, conózcanse. Porque la única manera de amarse es conocerse. Nadie ama lo que no conoce. Tú aprendes a amar a otra persona porque la conoces. Tú no te puedes amar si no sabes quién eres. Si no sabes, si no tienes un propósito, si no tienes una admiración personal, estás en pañales en el conocimiento personal. Y una persona así es inestable. Pretender tener una vida, hijos, esposa, es una ilusión. Lamentablemente, muchas personas viven esa ilusión ilusamente. Y cuando se chocan, lloran. Y cuando lloran, reniegan. Y cuando reniegan, gritan al cielo. Y ahí es cuando la vida se vuelve una náusea. Totalmente. Yo para unir también a modo de conclusión de mi parte, incluso si alguien lo quiere ver en términos funcionales o pragmáticos, en la medida en que uno se conoce más y decide ahondar en el misterio que uno es, también adquiere la capacidad de comprender a los otros. Porque independientemente de que tenemos vidas únicas, muy específicas, no podemos eludir la realidad de que nos relacionamos con otros seres humanos. Y muchas de las reacciones interiores y exteriores son muy similares. Entonces, esa capacidad de poder ahondar en ti, de preguntar, como tú mencionaste, en tus virtudes, en tus defectos, en tus aspiraciones, en tus frustraciones, en aquello que te realiza, en aquello que te genera de alguna manera decepción, te permite poder comprender al otro y te permite incluso darle luces a los otros para que puedan emprender el camino que uno ha iniciado. En ese sentido, un llamado. Si yo me conozco, soy incluso capaz de poder mejorar las relaciones interpersonales en la medida en que yo puedo conocer mejor, voy a ir conociendo mejor a las otras personas. Definitivamente, bueno, se nos ha terminado el tiempo, espero que haya sido de su agrado y utilidad, a pesar que no somos pragmáticos, si queremos aterrizar lo más posible estos temas a la vida cotidiana. El quién soy es un tema muy abstracto, es muy amplio, muchas de las cosas que esperamos abarcar quizás suenen abstractas. Les pedimos que las reflexionen, que las escriban. La única persona que puede responderse son ustedes mismos. Lo que mencionaba Javier creo que es un excelente consejo y es escriban. Escribir ayuda. De hecho, se ha descubierto hasta neurocientíficamente, hay procesos mentales que se aclaran en el ejercicio de escribir a mano. Cojan un cuaderno, escriban quién soy y pregúntense,
y escríbanlo todos los días, como si se lo estuvieras contando a personas distintas. Algo va a salir, algo te va a aclarar. Y les aseguro que su vida no va a volver a ser la misma luego de que se hagan la pregunta de manera seria, honesta y constante. El siguiente tema que queremos tratar con ustedes probablemente sea la felicidad, pero si ustedes tienen otra idea, por favor déjenlo en los comentarios, los vamos a leer. Igual vamos a hacer una encuesta la siguiente semana, y pues para todos aquellos que nos han comentado, esperamos haber respondido sus preguntas, y si no, pues se las respondemos en la siguiente ocasión. Así es, desearles una excelente semana, que todas aquello que vivan pues sea fruto de su esfuerzo y también de la bendición de Dios. Efectivamente, que Dios los bendiga, tengan excelente semana. Un abrazo fuerte. Chao, chao.